bienvenidos a todos mis Homo sapiens sapiens del pensamiento filosófico profundo. Hoy tengo el gran honor de compartir este estudio, estas sillas de nueva temporada, episodio 4, 5, episodio 5, me corrigen aquí, episodio 5 de la tercera temporada del Filósofo Digital. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta aquí. Hoy tengo aquí el honor energético, pero antes de presentarte, Will, yo tengo que agradecer a quien nos conectó, a quien hizo esto posible, que por cierto tenemos que mandarle el link, tenemos que decirle que ya estamos al aire, a la señorita Marcela Prado. Un beso así de cerca. A Marcela, te queremos, te adoramos y tienes que estar aquí. Te necesitamos aquí. Pronto tienes que estar aquí. Igual también a mi gran amigo Marcelo, esa comunidad alquímica que se está formando, que se está gestando, en donde yo estoy seguro que Will va a ser gran parte de ella. Ahora sí, Will. Ok, ¿por qué Will está aquí? Will está aquí en este episodio de Filósofo Digital porque yo no podía perder la oportunidad de poder llevarles a todos ustedes mi hermosa comunidad, que estamos apenas creciendo, apenas formándonos, pero sobre todo no creciendo en volumen ni en número, estamos creciendo espiritualmente porque de eso se trata este camino. Y Will, bueno, y como les digo siempre, la filosofía es eso, el arte de hacer preguntas y el arte de hacer esas preguntas que no tienen fácil respuesta, pero que al mismo tiempo nos llevan a la parte interna de nosotros, en donde es el verdadero viaje. Y Will viene de ahí. Es un embajador de esa parte interna, de ese descubrir, de ese despertar que todos necesitamos. Así que, por favor, bienvenido a todos. Y mi director, unos aplausos ahí de consola a Will. Se le olvidó dónde van los aplausos. No importa, Santi, la próxima. Unos aplausos de lo hacemos nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Bienvenido, bienvenido. Gracias, Marco. La comunidad te saluda y te agradezco que estés aquí. Y por favor quiero que les cuentes de tus palabras, con tu buena vibra, con tu energía. ¿Quién es Will? Wow. Hijo, hermano, deportista, amante de la naturaleza, de los animales, cat lover. Y bueno, un enamorado del sonido. Y aparte de todo eso, bueno, psicólogo de profesión, hace 20 años. Hace 20 años soy psicólogo. Llevo 8 años aquí en la Florida. Y aquí en la Florida sentí un llamado muy lindo, que fue el llamado al sonido, a la vibración, al conectar como con mi ser más íntimo. Tuve la bendición de llegar a vivir muy cerca a la playa y de conseguir mi primer empleo, fue muy cerca a la playa en un hotel. Entonces todo el tiempo tenía que ir constantemente a pasar por la playa, a ver amaneceres en la playa, ver anocheceres en la playa, ver noches de luna llena que me apasionan tanto y que tengo varias tatuadas en mi cuerpo. Y esa conexión con la Madre Tierra que acabamos de honrar hace 2 días con el Día de las Madres, ese grounding constante me llevó a conectar mucho con mi ser interior y a hacerme muchas preguntas. Tuve un trabajo muy soñado que tenemos las personas cuando emigramos, el trabajo soñado con oficina, bien puesto, buen salario, todo. Y un día dije, ay, Dios mío, esto no es. Había algo más. Exacto, porque tenía como que todas mis necesidades muy suplidas, las básicas, pero no estaba en el contacto con la gente, o sea, no tenía esa parte de la psicología, ese servicio activo, ese constante conexión con las personas. Te hago una pregunta, ¿te sentías encerrado? ¿Te como enjaulado? Mira, me sentía enjaulado, me sentía triste, me sentía que me faltaba alguito. Y ahorita más adelante podemos hablar del tema del propósito de vida. Estaba sin propósito. O sea, tenía un buen trabajo, me pagaban bien, era un trabajo soñado, pero no era mi propósito. De ahí me sacó la pandemia, la famosa pandemia. Para mí, y con el respeto de tantas personas que lo pasaron tan mal, digo, bendita pandemia. Porque fue esa pandemia la que me hizo mucho daño entre comillas, psicológicamente. Me puso mucho a repensarme. Y el replanteamiento fue, si tanta gente se muere, ¿yo por qué no me estoy muriendo? Si tanta gente está perdiendo sus familias, o sea, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer? Y todo ese tema de maravillosas, esas benditas preguntas.
Y esas preguntas me llevaban a cuestionarme mucho sobre mi razón de ser en el mundo, que es el tema del propósito de vida. Y eso se juntó con muchas cosas lindas, con muchos procesos que hice, con procesos de coaching, de ángeles. Retomé mi Empezaste en una terapia, búsqueda. exacto, una Empezaste en una búsqueda, mi búsqueda. terapia con psicología. Como vivía mucho en la playa y la playa no la cerraron y vivía muy Claro, cerca, entonces iba mucho a la playa en plena pandemia a pensar, conectarte. ¿qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Porque no me estoy muriendo, porque estoy viviendo, esto tiene que ser mucho más que para trabajar en una compañía, en un horario de oficina. Y empiezan todas esas preguntas a rondear mi mente. Y bueno, y poco a poco voy encontrando respuestas. El universo envió a mí los mentores indicados. Mentores en sonido, mentores espirituales, mentores en Pero temas de vida. aparecieron cuando empezaste a hacerte preguntas. Antes no. Exacto, porque es que hay una frase muy famosa que dice, cuando el alumno está listo, llega Llega el el maestro. maestro. ¿Ok? Y bueno, y ahí fue que llegaron, ahí fue que llegaron y empezó un despertar muy bonito de muchas cosas, que es un poco lo que a través de encontrar ese propósito me lleva al sonido, que soy todo en mi vida en este momento es el sonido y gira alrededor de la Mira, sonoterapia. cuando nos conocimos por un Zoom, por una reunión de Google Meet con mis amados Marcela y Marcelo, dijiste algo que me marcó. Dijiste que tú querías ser músico cuando niño, pero no eras bueno. ¿Te habían dicho que no? Sí, Te dijeron total. que no. Me dijeron que no y a unos le dicen tanto cuando a ti te dicen tanto algo, tú te la Te la crees. crees. Y en esa oportunidad yo dije que yo sentí toda mi vida que yo tenía una deuda con la música. O sea, yo intenté, por ejemplo, tocar piano y no pude. Estuve en clases de guitarra y no pude. Mm, Mi voz, no tengo una voz bonita. O sea, ahora estoy en un tema con el sonido de desbloquear mi voz, ¿ok? De aceptarla, de quererla, de entender que en sus tonos tiene su belleza. Eh, pero tenía esa deuda con la música. Pero tenía mucha destreza manual. O sea, yo pinté, hice cerámicas, hice cuadros en mi casa, hay muchos cuadros míos. Tenía una habilidad artística muy linda. Entonces yo sabía que era algo con las manos, pero no sabía qué iba a ¿Qué era? hacer. Y intentaste la música y te dijeron que no. O sea, Exacto. ¿tú crees que cuando nosotros nacemos estamos un poco más conectados a nuestro propósito? Ese propósito nos llama. Pero luego, pues entonces hay que pasar por muchísimos filtros, los filtros sociales, los filtros culturales, los filtros hasta económicos muchas veces, ¿no? Y entonces al final empezamos a despegarnos. ¿Crees que eso pasó? Porque luego te reconectas con lo que sentías que tenías deuda. ¿Cómo pasó? Mira, en todo ese tema de que yo estaba en toda esta búsqueda de qué era lo que iba a hacer, yo empecé a asistir a muchos retiros para conectar con mis seres, llegué a estar con mentores importantes que ahora son mis mentores y amigos y que ahora estoy en sus retiros haciendo el sonido. Eres parte Y, de la tribu ahora. exacto. Y en uno de esos retiros, cuando ya estaba todo eso, ya salimos de la pandemia, volvieron las reuniones presenciales y en uno de esos retiros yo estaba teniendo mucha información y estaba encontrando respuestas y yo escuché este cuento en una presentación de alguien y fue una cosa tan mágica que yo sentí que en ese retiro sucedieron muchas cosas, pero yo ahí sentí que el sonido me llamó y yo sentí que algo me dijo, Will, mira, me da escalofrío. Sí. Mire cómo me pongo, Wow. chinito. El sonido me llamó y me dijo, tú tienes que tocar esto. Tú tienes que aprender a tocar esto. Y yo nunca había visto unos cuencos, nunca había tenido la experiencia con cuencos, nunca había tenido la experiencia con el sonido de esa forma. Y empecé a indagar, a preguntar de qué son, de qué material son, qué hay que hacer para certificarse en ellos, cuánto cuestan. Uno nunca se imagina el valor que tienen estos instrumentos. Y un montón de cosas. Y empecé a averiguar mucho cómo certificarme y mucho alrededor de ellos, hasta que llegué a las certificaciones que hice, de las cuales ahora soy maestro de sonido. Pero Entonces, sabes que hay algo en tu historia que está faltando. a ver, Y ¿qué me salté? es muy importante esta parte, porque es parte de lo que aquí en Filósofo Digital queremos empezar a descubrir. Primero quiero contarte que yo no soy el filósofo digital.
Esto es un movimiento. Ok. Un movimiento que como tú sentiste que había una deuda, yo también la siento. Y la forma que yo he encontrado de comenzar a saldar esa deuda, que no es con nadie, sino conmigo mismo, con una parte de mí que aún estoy descubriendo, es empezar este movimiento. Ok. Este movimiento es un movimiento que trata de incentivar a que las personas sean más profundas. Estamos en una época, en una era, en donde cada quien las personas tienen menos atención más corta. Nadie se cuestiona nada. Todo el mundo cree lo que todo el mundo dice. Y estamos en la era de mayor conocimiento del planeta Tierra, a tu alcance, en tu mano, en tu teléfono, que nunca has tenido tanto poder, pero también estamos en la de más ignorancia. Y es porque la gente tiene flojera mental de poder profundizar en todo. Y entonces ahí descubrí la filosofía, que me ha encantado toda la vida, que ha sido parte de mi vida, pero que simplemente, como para mí, cuando me dieron un título en un universitario, la mataron. Cuando la pusieron en un título donde nadie ganaba dinero por estudiarla, Sí. la acabaron. Y la gente empezó a dejar de hacerse preguntas. ¿Qué te faltó? Te faltó el momento. Ese momento que yo estoy seguro que tenías miedo. Donde tuviste que abandonar ese trabajo privilegiado Ok. para un inmigrante. Que apenas acaba de llegar, tenías poco tiempo aquí. Sí, ya un año, estaba recién. Un año y tenías la suerte de tener un trabajo o dos, un trabajo que cualquiera soñaría. Tenías una vida en teoría que cualquiera soñaría, pero tú sentías que había algo más llamándote. Tuviste la valentía de escuchar esa Salto voz cuántico. y de salir, pero ese proceso en donde fuiste a tu trabajo y dijiste, ya no vengo más. ¿Cómo fue? ¿De qué Bueno. ibas a vivir? ¿Cómo ibas a hacer con tu vida? Mira, fue muy, muy curioso porque salimos a pandemia, nos mandamos a todos para la casa y aquí afortunadamente no nos fue tan mal. Aquí estuvimos en cuarentena, Sí, no sé, todavía como un no. mes y medio, 2 meses. Y cuando todo se empezó a reincorporar y las personas volver a sus trabajos, yo recuerdo que yo un día dije, yo no quiero volver. O sea, yo no voy a volver, yo no voy a volver a hacer eso, no soy feliz con eso. Ya tenía un poco los pinitos de todo esto ahí como gestándose, como haciéndome ruido y dije, me voy a comprar un carro y me voy a poner a hacer Uber. Contra todo el mundo, porque entonces era, no, en pandemia, ¿cómo te vas a meter en una deuda, en un carro, a hacer Uber? Y yo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, contra todas las personas que me decían que no, mi familia, mi pareja. Y un día salí y llegué con un carro nuevo y lo parqué en la casa. Y le dije, bueno, ya compré el carro, o sea, no había nada que hacer, era mi decisión, era mi dinero, era todo. Entonces, y empecé, pero eso también tiene una parte muy importante en toda la historia, y empecé a hacer Uber. Empecé a hacer Uber y a escuchar podcasts, a cambiar mi mindset, a escuchar podcasts, a escuchar a mis mentores, a escuchar muchos audiolibros mientras que hacía, Uberiaba, le decía yo, mientras que hacía el Uber. Y empecé yo quería que cuando la gente se montara a mi carro, a mi Uber, sintiera como una experiencia que es un poco esta. Entonces en mi carro tú te montabas y sentías un olor rico, sentías una música muy, 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 muy zen, muy de meditación, muy de sonidos de la naturaleza, muy de muchas cosas bonitas. Y ahí empecé yo como a empezar con el tema de generar experiencias, que eso va ligado a mi propósito de vida, que ahorita cuando te lo diga te lo nombro y tienes la palabra experiencias. Y la gente se montaba y la gente me decía, qué rico estar acá, qué rico estar aquí, ay, este carro es terapéutico, ay, qué rico. Pues, o sea, muy, muy bonito todo eso. Y paralelo a eso, yo me empecé a certificar como coach. Y cuando tú te empiezas a certificar como coach y a certificarme en todo esto tan lindo que tenemos aquí, hay muchas palabras poderosas que tú empiezas a encontrar ahí para ti, que me encantaría que las personas la tuvieran en este momento. Y es una palabra como, ¿cuál es tu valor? ¿Cuál es tu valor? Y no estamos ¿Cuál hablando es de tu valor? valor económico, sino ¿cuál es tu valor? ¿Qué es eso? Y allá en sus hogares piensen, ¿cuál es tu valor? Cierren un momentico sus ojitos, ¿cuál es mi valor? ¿Cuál es mi valor? ¿Qué es eso que te hace diferente a todo el resto de las personas? Mi valor, qué bueno está. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es eso que a ti la gente, por ejemplo, te reconoce como que, wow, tú tienes esto, tú tienes esto? Y yo empecé y yo hacía Uber 8 horas diarias y yo era con ese, ¿cuál es mi valor? Y manejaba y me rayaba la palabra, rayaba es que le daba demasiadas vueltas a la palabra, todo, todo, todo. Y descubrí que mi valor era mi energía. Mira pues.
Lo que tú dijiste ahorita cuando Ok, sentiste. ya va. Déjame hacer una recopilación, porque aquí me están diciendo Ok. que tengo que subir el micrófono. Que no se Ahí. escucha. ¿Yo estoy bien? ¿Ah? Ok. Ahí. ¿Y yo? Hola, hola, hola. ¿Sí? Están diciendo que el micrófono está... Ah, mira, por cierto, ya va, mamá, disculpa esta pausa de producción. Me mandaste el link de Marcela de Marcelo, por favor. Un beso. ¡Mua! Se les Ok. quiere mucho. Cuando el director cambie la cámara Saludos. 3, ¿puedo mandar el beso? Director, cámara 3. Ajá. ¡Mua! Se les quiere muchísimo. Aquí estamos otra vez, ahora sí, saludando. Entonces, déjame hacer un resumen. Dejaste un gran trabajo Ujú, por una voz, por unas preguntas que no tenían respuesta y por algo, un vacío que sentías en ti. ujú. Ese gran trabajo te hizo empezar a buscar respuestas en Los Ángeles y en muchísimas cosas que te aparecían, porque cuando empiezas a hacer preguntas empiezan a aparecer a veces versiones de la respuesta, todavía no la respuesta, pero empiezan a aparecer como Señales, partículas, ¿no? sí, sí. Señales, que después tú vas armando como un hermoso rompecabezas. Pero en ese proceso, tu respuesta fue, voy a hacer Uber, voy a comprar un carro nuevo. Que muchos dirían, te quedaste sin trabajo, o sea, dejaste tu trabajo, Y te no vas a meter quería en una Uber. deuda nueva para hacer Uber cuando la gente que hace Uber desearía tener tu trabajo. Ujú, Pero tú buscaste una manera. Y en esa forma quisiste servir. ujú. Quisiste darle a quien se montara en tu carro una experiencia que se conectaba con lo que en ese momento, hasta ese momento era tu búsqueda. Pero al mismo tiempo el Uber te dio tiempo de Pensar. concentración para escuchar podcast, escuchar mentores y ir haciendo ese viaje intelectual, ese viaje dentro de la mente, ¿sabes? Que yo considero, en esto que estoy descubriendo, me doy cuenta que uno no debe desconectar su propósito espiritual con su propósito mental, porque entonces no lo mantienes en el Lo tiempo. logras. No me gusta la fe ciega. Creo que la fe ciega es un poco de flojera, como un poco de comodidad y atajo. Creo que Sí, tiene que exacto. haber un clic Hay mental que accionar. para que tú puedas entonces mantener el cambio. Y eso fue lo que hiciste. A través del Uber te ibas conectando, tus preguntas iban teniendo algo y íbamos por la primera pregunta, que era, Ujú. ¿cuál es tu valor? Imagino que Ok. mientras manejabas Uber no era tan fácil darte esa respuesta al principio, ¿verdad? Claro, no, no era fácil y como te decía ahorita, fueron muchas horas. O sea, eso no es algo que tú, yo se las hice aquí al público, pero no, no se angustien si no la encuentran hoy. O sea, fueron muchas horas al volante. Yo trabajaba 7, 8 horas diarias y preguntándome. A veces me desconectaba de la pregunta, obviamente, pero yo era, ¿cuál es mi valor? Y me preguntaba, me preguntaba, hasta que dije, bueno, no, mi valor es mi energía. Luego encontré que esa energía se acompañaba de otra palabra, pero esa la podemos dejar para Ok. ahorita. Y encontré que esa era mi energía. Ahora bien, ¿tú cómo monetizas tu energía? Cuando eres un psicólogo, cuando estás en un país, cuando en un país que no es el tuyo, cuando tu licencia, tu permiso de psicólogo no sirve acá, entonces dije, bueno, ¿cómo? Cuando no eres ingeniero electrónico, eléctrico, y bueno, dije, bueno, empecemos a ver De batería no te qué se pagaban puede mucho, ¿no? hacer. Pero entonces mira que todo se va como alineando, porque entonces yo venía haciendo mucho yoga. El yoga te lleva mucho a pensar en la respiración consciente, en los chakras. Si no saben mucho de chakras, es el tema de Reiki, de los 7 chakras o los vórtices de energía que tenemos en el cuerpo. Mi mamá era reikista, yo estaba muy familiarizado con el Reiki, con todo el tema de los chakras y todo lo demás. Y paralelo a eso tuve la bendición de conocer, en el retiro donde conocí el sonido, conocí a mi maestro Reiki, que fue el maestro, Albertico, un saludo para ti, que fue el maestro que me formó, que me ayudó a entender todo este tema de las energías, del Reiki, de los vórtices de los centros energéticos y todo lo demás. Entonces ahí fue cuando lo encontré. Ahí fue cuando encontré ese tema del Reiki, conecté con él y me hice maestro Reiki, que es la maestría en todo el tema que tiene que ver, como les digo, de las energías, los chakras, las limpiezas energéticas, que es mucho de lo que hago y que ahora lo hago con sonido. Entonces lo fui como complementando. Y así fue que un poco llegué a todo a la sonoterapia, que todavía no hemos llegado a la No, sonoterapia no, cuando llegamos ahí. pero me encanta, porque entonces, ¿cuál es mi valor? Mi valor es mi energía. Y entonces, ¿cómo monetizo mi energía? Exacto. ¿Cómo la monetizo? ¿Cómo ¿Cómo la monetizas tú ese valor? Que eso es una de las preguntas que tiene el tema del propósito de vida, que si lo tocamos a un ladito, es todo el tema del Ikigai. El Ikigai es una metodología
japonesa para tú encontrar tu propósito de vida. O sea, ¿cuál es tu dharma? Y le pregunto a las personas que nos están viendo, ¿cuál es esa razón por la que tu alma reposa hoy en tu cuerpo? ¿Cuál es esa razón por la que en un mundo en el que todo el mundo se muere, en este momento en la autopista hay accidentes, hay personas perdiendo la vida, hay guerras en todo el mundo y la gente se está muriendo y estamos hoy aquí viviendo, sintiendo, respirando? Eso es porque el bien divino tiene un propósito muy grande y muy valioso para nosotros. Para encontrar ese Ikigai hay 4 preguntas, no las vamos a abordar todos hoy, pero una de esas preguntas es, ¿por qué se te puede pagar? O sea, ¿por qué el universo, su abundancia infinita, te puede recompensar a ti desde la abundancia, desde el dinero, desde la prosperidad, por eso lindo que tú tienes para darle al mundo? Entonces, no es algo muy lindo porque bueno, ¿y cómo monetizo mi energía? O sea, ¿cómo hago que esto se vuelva algo por lo que yo pueda servir, pero también que me pueda ver remunerado desde ese tema económico Hay y algo que se llama la abundante? teoría de la genialidad. Ujú. Y dice que si tú te enfocas en lo que de verdad eres genial, y cuando hablas de genial, significa que lo haces bien, que lo disfrutas, pero que al mismo tiempo las personas valoran lo que estás haciendo. Si tú te enfocas en la genialidad en todo, y delegas todo lo demás, entonces empiezas a subir, a elevar tu valor. Así es. ¿Y va por ahí? Sí, sí, sí. Así es, así es. Tu valor en todos los sentidos. O sea, no es solamente el tema económico, sino que te empoderas. Lo que Esa pasa es que hay una palabra me palabra gusta. muy importante, ese empoderamiento. Cuando tú encuentras ese valor tuyo y tú dices, mi valor es mi energía, es como que, o sea, ya lo encontré. Ahora, ¿cómo hago para que esa energía pueda servirle al otro, a ti, a tu equipo, a las personas en general, pero también cómo a través de ese servicio me veo remunerado por este don que tengo de limpiar tu cuerpo energético, de que tú vengas a mí, que te vayas para tu casa más liviano, más tranquilo, más sereno, alineado, esa es la palabra, alineado en tu centro, ¿sí me entiendes? ¿Cómo puedo yo hacer que tú te vayas bien y que yo también me vea remunerado desde el otro lado? Will, pero hay un amigo que todos tenemos ahí adentro y que no estamos hablando, nadie habla de él. Ujú. Y a veces es un amigo un poco oscuro, ¿no? Que es el que a veces se interpone entre nuestros sueños y nosotros. Ese síndrome del impostor. Wow, ¿Lo ese sí, tuviste? claro, Esa vocecita que te decía, ¿qué haces? No seas ridículo, no seas tonto, ¿qué estás haciendo? ¿Lo tenías? claro que lo tenía, no, y la gente y las personas te ayudan a que ese síndrome se atenúe más. Por eso es tan importante, es que nos van saliendo muchos temas que podemos hacer muchos episodios luego, por eso es tan importante la ley de la cercanía. ¿A quién tienes tú alrededor? ¿Quiénes son esas personas que te están o apoyando y te dicen, sí, qué bien? ¿O quiénes son también esas personas que hacen que ese síndrome del impostor sea mucho más difícil de superar? ¿Me entiendes? Trabajo todos los días en mi ley de la cercanía. En ese entonces no era tan consciente de lo importante que era la ley de la cercanía. Y tuve muchas personas que me ayudaron a que ese autosaboteo, porque eso también, el síndrome del impostor viene de la mano, es casi el mismo autosaboteo, se hiciera muy presente. Pero volvemos al tema de qué tienes tú en tu mente, qué ves todos los días, cómo está tu mindset, qué lees, qué cuentas sigues en Instagram, qué escuchas en tus tiempos libres. Y yo estaba en esa búsqueda tan linda que, como te decía, escuchaba podcasts y escuchaba un montón de cosas, aparte de que ya me estaba certificando como coach, que volvemos al tema de la palabra empoderamiento, que ahí pasan cosas muy lindas en las dinámicas que yo le recomendaría a las personas. Si alguien quiere luchar en algún momento con su síndrome Con del el impostor, impostor. estudie para ser coach, así Ujú. no Si vaya a no lo voy a ejercer ejercer, como claro. coach. O sea, a ti te Por mueve lo eso menos de para una ser tu forma, propio coach. exacto, eso te mueve a ti de una forma que como que uno alza el pecho, lo dice y Ujú. dice, voy convencido, voy convencido de esto. Además que mira, volviendo al tema del propósito, ese propósito se vuelve tan fuerte cuando tú lo encuentras, que tú lo tienes que proteger hasta de ti mismo, porque es que a veces tú Cierto. mismo eres Sobre el que se todo de ti se mismo. sabotea, el mismo el que procrastina, tú mismo el que hace muchas cosas, ¿cierto? Entonces, claro, el síndrome del impostor está ahí, pero hay que luchar contra él. ¿Y cómo luchamos? Con
lo que vemos, lo que escuchamos, las cuentas de Instagram que seguimos, las series que vemos en Netflix, las películas. O sea, recuerden que nuestra mente es una alacena. Tú comes lo que tú tienes en tu alacena. Si tú mercas porquerías, tú cuando sientes hambre vas a tu alacena y ¿qué ves? Chitos, snacks, papitas y comes eso. Lo mismo pasa con nuestra mente. En la alacena de nuestra mente se almacena toda la información que tenemos. Si nuestra mente necesita tomar algún tipo de información y lo que nuestra mente tiene es realities estúpidos, Sí. cuentas, películas vacías, películas de terror, Música drama, sin novelas, música sin sentido, nuestra mente toma información de ahí y esa es la forma en la que tú te desenvuelves con el mundo. Tú sabes que en el proceso de descubrir este camino, que apenas, como te digo, estoy en ese proceso. Y lo quiero documentar para que también le sirva a otras personas. Y por eso, como te decía, yo no soy el filósofo digital. Tú también eres un filósofo digital. Porque empezaste a hacerte preguntas, porque no dejaste de hacer preguntas y ahora te sigues haciendo otro nivel de preguntas, pero inspiras a muchos que aún están ahí en esa jaula de esa oficina en donde estabas tú, tristes, vacíos, y cuando te ven y ven tú lo que has hecho y pueden admirar tu sonrisa y tu energía, entonces empiezan a darse cuenta que hay otro camino allá. Entonces, en este proceso me he dado cuenta que nosotros los hispanos sufrimos mucho del síndrome del impostor. Porque, por varias razones. Primero, nuestra cultura le hace marketing a los problemas. Lo que hacemos es hablar de problemas. Parece que fuera una competencia. Nos se ven dos personas, vamos a analizarlo, todo lo que están viéndonos hoy. Entonces, y es una competencia, no, que a mí me pasó. No, pero es que a mí me pasó esto. No, pero que se te pasó a ti no es nada. Entonces, fíjate la energía que le estás dando a algo que debería ser el aprendizaje y listo. Y también hay otra razón más profunda, que es la culpa. Nosotros, como civilización occidental, tenemos algo, gracias a la Iglesia Católica, muchas gracias, pero no gracias, que se llama la culpa. Yo tuve yo tuve un problema, bueno, que me encanta, uno de esos problemas maravillosos, que es que me botaron de la primera comunión. Yo creo que soy uno de los pocos que puedes conocer. ¿Cómo sería? Hoy que me votaron. No, pero fue por una pregunta inocente, porque estaba enamorado. Okay. Estaba enamorado y yo me llené de valor y de valentía para hacer una pregunta, a ver si así la muchacha que me gustaba volteaba a verme. Yo no sabía que yo existía. Y pregunté, pero si Adán y Eva eran hermanos, ¿eso no es incesto? Y me votaron. Okay. En ese momento, pues lo sufrí mucho, pero con el tiempo lo agradecí porque me hizo cuestionarme, hasta la religión. Y en ese proceso empecé a leer cosas. Y así llegué a hacer un viaje a la China. Y descubrí en el templo del Lama, en Beijing, una religión que me pareció tan hermosa. Gracias a un monje que me hizo pasar. Yo no quería pasar, porque me sentía un poco extraño. Ver un templo en donde afuera había un Buda que era gordo. Era como de los míos, ¿no? Yo me sentía que era como de los míos, de mi tribu, pero igualmente era gordo, era como, o sea, es un dios medio feo, ¿no? Gordo ahí sentado y tal, todo, ¿sabes? Pero empezaba a observar que la gente que pasaba, y esto no es la primera vez que lo cuento aquí en el programa, disculpen a los que ya saben la historia, la estoy contando a Will. Yo no me la sé. Entonces, la gente pasaba estresada y le hablaba, tiene los oídos largos, las orejas grandes, y le hacían un secreto y salían con una sonrisa. Entonces el monje me ve que yo estoy viendo eso con cara de asombrado y me invita a pasar. Y se pone a hablar conmigo y me cuenta, ¿te parece raro, verdad? Bueno, este es el Happy Buda. Él es gordo porque se come tus problemas. Y era una costumbre, estaba en una calle principal de estas donde mucha gente que trabajaba pasaba, en una parte medio financiera alrededor, y la gente tomaba esa calle para poder pasar a decirle al Buda todos sus problemas y seguir. Entonces ahí empecé a hablar con él me hace pasar, me muestra el templo y me habla de algo que nunca olvidaré, me habla de la culpa. Y me dice, es que a ti todo esto te parece raro porque nosotros no tenemos culpa. Nosotros no matamos a Buda. Buda murió de viejo. Entonces cuando tú a la vida le quitas la culpa, que pensemos un momento, aquí desde el Will que eres hoy, ¿para qué sirve la culpa? Nos deja un aprendizaje, ¿no? Nos ayuda a evolucionar. No, es una excusa precisamente para estar en el mismo lugar. Y nosotros los hispanos estamos tan llenos de culpa.
occidentales en general, pero nosotros después le metemos el efecto novela, ¿no? O sea, que las novelas, eso era una culpa. Y esa culpa, entonces, No vean novelas. lo que trato de... Bueno, fíjate que dice novelas, y nosotros las vemos, somos rebeldes, novelas, y nosotros las vemos. Pero entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que hay una parte de transformación interna en donde empiezas a sentirte raro. Porque eres totalmente distinto, piensas distinto, actúas distinto y buscas una vida totalmente distinta a la que te programaron. Yo le digo el club de los raritos. Pero si uno no pasa por ahí, ¿Qué pasar? si uno no pasa por ahí y empieza a dolerte que las personas que están a tu alrededor empiezan a juzgarte, son los primeros que te juzgan, son los primeros que te señalan, son los primeros que pues te ayudan a sembrar más miedos, hasta que llega un punto en el que generas como desde el dolor, generas como un poder de que no te importe nada de lo que las demás piensen. Y en ese momento, pues pierdes el sentido del ridículo, pero empiezas a ser tú por primera vez. ¿Qué opinas de eso? Totalmente de acuerdo con lo que dices, totalmente identificado. Hago parte del club de los raritos. Yo también. De los locos que se van a ver. Mira, yo te lo digo porque yo hago unos eventos que se llaman ecoterapias, que son unos eventos, unas invitaciones y les invito. De hecho, el domingo tengo uno a las 6:30 en Hollywood Beach, unos eventos a ver la luna. O sea, y ese evento sale porque, o nace de que yo invitaba a mis amigos a ver la luna llena y nos íbamos a tirarnos en un mat de yoga a ver la luna, nos compramos algo de comer, algo de tomar y yo era el loco de la luna. Ya después ya no eran 3, sino que eran 6, sino que eran 10, hasta que yo digo, bueno, no, voy entonces a hacer un evento que se llame ecoterapia, y entonces viene ecoterapia y ya son 30, 40, a veces 60, a veces menos personas, pero hay que prepararse para eso. ¿A qué voy con eso? Aquí hay que prepararse para ser el loco de lo que tú quieras ser. Me encanta. El loco de la luna llena, el loco del sonido, el filósofo loco, el digital, o sea, ¿me entiendes? Hoy me llamaron, cuando tú llegaste al estudio, estaba hablando con un gran amigo, le mando saludos a Raúl, espero que esté viendo esto, un invitado, uno de mis invitados más locos, me cae demasiado bien porque creo que está más loco que yo y eso me hace admirarlo. Entonces hablamos de extraterrestres y esas cosas, después te voy a mandar el episodio y me llamaba porque estamos planificando para que vuelva y me decía, te cambié el nombre, te puso filósofo loquito. Y yo me sentí orgulloso de eso. Ahora bien, a todas las personas loquitas, loquitos que nos están viendo, siéntanse muy bien porque si te están llamando locos, yo digo, es porque lo estamos haciendo bien. O sea, si nos están llamando locos, es porque los estamos haciendo bien, porque estamos saliendo, y voy a decir una palabra que tómenmela de la mejor manera, del promedio. Claro. O sea, por ejemplo, yo no hago parte de los empleados promedio. Ojo, no estoy diciendo que sea malo ser empleado, cumplir un horario de 8 a 10, a 6 de la tarde, no. Ese es un empleo promedio que no está mal, pero yo no hago parte del promedio. Yo hago parte de los emprendedores casi empresarios, ahorita ya casi, si Dios quiere. Y cuando tú te sales de eso, de ese promedio, empezamos a hacer los loquitos, los raros, y está muy bien, porque se crean estos espacios, se crea la energía, se crea todas las ideas que muchas personas de pronto no pueden hacer o ser porque les gana el autosaboteo, porque les gana el síndrome del impostor y porque les ganan a nivel social tantas cosas, la culpa, tú que hablabas de la culpa, les ganan muchas cosas y bueno, y no nos permiten avanzar. Así que maravilloso. Que vivamos. Will, me encanta. Y no sabes cómo tú, porque fíjate, hoy viniste a hablar, que ya vamos a ir ahí, al sonido. Cómo a través del sonido te conectas y yo quiero aprender, porque tú sabes que cuando yo era niño a mí también me dijeron que yo no podía ser músico. Okay. Y eso me traumatizó. Tengo que reconocerlo aquí en cámara. En Filósofo Digital me traumatizó porque yo, desde que era muy niño, cantaba con desodorantes y tocaba guitarra con raquetas de tenis. Y me era de los que me lanzaba y yo soñaba con ser músico. Ese era mi sueño. Yo hacía conciertos desde mi cama, ¿sabes? De 10.000 personas imaginarias, ¿sabes? Y yo, de verdad, es más, empecé a escribir canciones. Pero no podía, mi familia no me podía pagar una escuela de música. Y entonces había un conservatorio público que era muy difícil conseguir una audición. Me la dieron como 1 año y medio después. Ya no me acuerdo, tenía como 8 o 9 años. Cuando por fin me toca el día de la audición,
Yo, pues, había salido una gripe y llego con un señor que, por supuesto, ahora lo entiendo. El tipo tenía todo el día atendiendo niños. Y cuando yo llego, él me empieza a pedir que cante, me empieza a pedir que haga unos sonidos, me empieza a pedir que toque algo en el piano. Y me dijo, olvídate a cualquier otra cosa, pero olvídate de la música. No te llamas. Okay. Y eso me dio un dolor porque era como que perdí un sueño. Tanto que fui como tú. Yo igual no me rendí, aunque sí, una parte sí, la otra, pues me compré una guitarra eléctrica que nunca aprendí a tocar. Okay. Empecé a comprarme instrumentos que nunca aprendí a tocar. Y bueno, poco a poco me fui alejando de ese sueño, obviamente. Pero cuando tú dijiste eso, cuando nos conocimos y dijiste eso, me sentí muy conectado contigo. Porque a veces es eso, romper paradigmas. Yo también siento esa llamada. Y espero que gracias a conocerte y a estar aquí, pues a lo mejor es por ahí. Ahora me vas a explicar porque no sé nada de esto. Pero aquí en Filósofo Digital tenemos algo que de pronto no sé si te conté. Estamos en épocas de inteligencia artificial. Y esto va a llevar al ser humano a un momento de bifurcación en donde tú no vas a poder seguir siendo el promedio. Porque a las personas promedio, la inteligencia artificial ya lo hace mejor que tú. Lo que es la mediocridad, lo que es la facilidad y lo que es el promedio, ya es sustituido por una inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que la inteligencia artificial no puede hacer? Esto, la conexión, la energía, el valor, la creatividad, eso. Entonces nosotros nos esforzamos y construimos vidas en torno a algo que está a punto de desaparecer, sin darnos cuenta que puede pasar dos cosas, ¿no? O sí, puede venir el momento más oscuro de la humanidad para esos que no están conectados, pero puede ser el momento más hermoso de la humanidad también, porque las inteligencias artificiales pueden potenciar tu grandeza, tu valor, tu energía. Es más, te pueden ayudar en el proceso de conseguir, de descubrirte. Te pueden ayudar con tu síndrome del impostor y con tantas otras cosas. Pero eso sí, tienes que saber cuál es tu llamado y quién eres tú de verdad. Este es el momento en donde doy las gracias a estas personas, a estos sponsors que nos apoyan y hacen posible este programa. El principal sponsor que tenemos, que es Power Up Podcast Channel, que nos dio la oportunidad en estos estudios en el Town Center de Weston, Florida. Tree of Life Financial Group, Tree of Life Media, parte de la familia de Tree of Life Financial Planning. Y aliados con Woman Financial Planning Boutique y Olga, que es este espacio, este templo para mujeres. Hybrid Business Intelligence, esta nueva tecnología que ayuda a integrar inteligencia de negocio, inteligencia legal, inteligencia financiera. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Alquimanueva, un equipo bellísimo con el que estoy trabajando. Si estás viendo esto, muy pronto es posible que el episodio se haya dividido en partes y ya viene la siguiente parte.